Bendiciones, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes a esta hora. Bendecimos sus vidas en este nuevo espacio que abrimos hoy. Esta es la primicia de un espacio de estudios bíblicos de la palabra de Dios, a cargo de el ministro Andrés Ávila y el pastor Jesús William. Dios te bendiga, Andrés. Amén, Juan. Es un placer poder compartir la lectura de la palabra o esta enseñanza maravillosa, la cual vamos a traer hoy y pensamos y queremos que sea de gran ayuda a cada oyente. En estos tiempos de tanta confusión escriturales es necesario establecer una verdad firme para que la gente se mantenga tranquila. Amén, sí, nosotros estamos iniciando cada semana, le va a llegar a usted un estudio bíblico. Nosotros hemos querido hacerle una introducción en este día, pero no menos cierto, hablando de la palabra de Dios. Un tema muy controversial, y usted dirá, ¿por qué controversial cuando usted escuche el título? Porque hay muchos pastores, muchos líderes religiosos, muchos evangelistas, ministros de las iglesias, que cuando se habla de este tema en su agenda está en cero. No lo están predicando, muchas personas creen que no se debe de predicar de esto, pero nosotros nos hemos atrevido a hacer el primer tema que vamos a tratar y va a ser una introducción porque este tema nosotros lo vamos a continuar y es la segunda venida premilenaria de Cristo. ¿Escuchó bien? La segunda venida premilenaria de Cristo. Y yo quiero introducir leyendo una escritura, porque para hablar de la segunda venida de Cristo necesariamente hay que hablar de las señales de estos tiempos, las señales que Jesús dijo en un libro muy conocido, en Mateo capítulo 24, específicamente el verso 3, que dice a la letra, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y finalmente el verso 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Simplemente he querido leer esto como introducción, hermano Andrés, porque el tema en cuestión de hablar de la segunda venida de Cristo, necesariamente tenemos que hablar de algunos términos. Y hay algunos términos que se van a encontrar en este estudio. Nosotros como manera introductoria vamos a hablar de esos términos, vamos a dar algunos textos bíblicos para que nosotros caminemos sobre de ellos. Por ejemplo, normalmente se oye hablar de arrebatamiento, de rapto, que uno sabe que realmente la palabra rapto no se encuentra en la Biblia, pero sí arrebatamiento, y queremos que usted, hermano Andrés, nos hable un poquito del arrebatamiento, qué significa y qué usted entiende de esa palabra que se habla mucho y en algún momento quizás se habla poco. Bueno, como usted decía, John, aunque para muchos quizás esta enseñanza sea dura, ¿verdad? Porque hay que establecer el principio claro. Pero nosotros podemos definir lo que de manera introductoria. Ya nosotros abundaremos más en la próxima introducción, ¿verdad?, que vamos a tener. Y la venida de Cristo, nosotros podíamos decir que, como yo escribí aquí, la venida de Cristo es el glorioso encuentro de Cristo con los santos. Me llegó eso a la mente y lo escribí, pero de una forma introductoria podemos decir que la venida de Cristo está compuesta por dos fases. La primera es la parucía, la segunda venida de Cristo visible a la tierra, y la primera es el arrebatamiento en las nubes de los santos. Es decir, primera fase, Cristo vendrá, no tocará la tierra
y llamará a los santos a reunirse con él en las nubes. La primera etapa. Y la segunda ya es el establecimiento del gobierno de Cristo en la tierra con los santos. Entonces podemos decir que la venida de Cristo estará dividida en estas dos fases muy importantes, aunque hay algunos términos, por ejemplo la parusía, que eso proviene de la palabra, de la palabra en el griego, y rapio, que es la palabra arrebatamiento. Como decía, rapio, la palabra en griego significa arrebatamiento, desaparición de los cristianos al encuentro con Cristo en las nubes. Y la segunda es la parusía, es una palabra muy conocida por todos, que dice que cuando Cristo venga de forma visible. Hay bastantes escrituras que quizá por el tiempo no podamos decirlo, pero una de ellas que dice que todo ojo le verá, todo ojo le va a ver. Y esas dos partes, Juan, son muy importantes que la gente entienda, porque por muchos años nosotros estábamos confundidos en dividir los acontecimientos de la venida de Cristo, pero hoy ya Dios ha dado luz para que entendamos y podamos enseñarle a la gente los acontecimientos que deben de ocurrir para que no seamos confundidos. Ok, entonces podemos decir que cuando hablamos de arrebatamiento, estamos hablando de la primera fase de la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es la primera fase. Eso es cuando Jesús se quede en las nubes, se toquen la final trompeta, como dice la palabra en Apocalipsis, se toca la final trompeta, Jesús se queda en las nubes y los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, como dice Tesalonicenses, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea que es bueno aclarar esta primera fase, porque hay muchas personas que no dividen la segunda venida de Cristo y le llaman a todo segunda venida de Cristo. Hay que aclarar que una cosa es el arrebatamiento, otra cosa es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es el encuentro de todos los salvados con Cristo en el aire, en las nubes. Ahí no es que muchas personas cuando leen la Escritura, todo ojo le verán, han malinterpretado esto y creen que es que desde que aparezca Jesús en la primera fase, todo ojo le tiene que ver. No, eso no es así. Y yo quiero que usted esté claro en esto, y si en algún momento usted tiene alguna opinión, puede escribir en los comentarios, en las descripciones que van a estar ahí. Usted escribe y nosotros con mucho gusto analizamos cualquier tema o cualquier pregunta, cualquier comentario que usted tenga al respecto. Pero es bueno aclarar esto, porque tenemos muchas personas en muchas congregaciones que a veces, al no hablarse mucho de esto, están confundidos porque leen muchos libros y leen libros que a veces no son de fuente fidedigna. Entonces esto es bueno aclararlo. Entonces la segunda venida, que es la segunda fase, ya es cuando venga Cristo a gobernar por los 1000 años con todos los santos que ya que hayamos pasado el gozo de las bodas del Cordero. Que esto lo vamos a ir desglosando en lo adelante, paso por paso, para que la gente entienda que la segunda venida de Cristo está dividida en dos fases. Arrebatamiento en las nubes, segunda venida de Cristo, cuando venga el Señor a la tierra, va a poner su pie sobre la tierra para gobernar el gobierno que siempre Él quiso que se hiciera en el mundo, que no va a ser el actual, porque recuerde que va a pasar muchas cosas, y es bueno que por lo menos en esta primera parte aclaremos esto, hermano Andrés. Amén. Por eso es que dice que Jesús vendrá como ladrón de noche. También tenemos otras parábolas de las 10 vírgenes. Entonces, no todas pudieron ver la venida del Señor. Entonces, es importante que nosotros entendamos que las personas que han nacido de nuevo tienen una comunión permanente con el Padre. Y cualquier acontecimiento que haya de venir a esta tierra, Dios se los revelará por su espíritu a los que están conectados en espíritu con Él.
Es decir, por eso dice, Jesús vendrá como ladrón de noche, cuando la gente esté dormida, dando a entender que no será una venida visible, como decía nuestro hermano Juan, sino que única y exclusivamente será el arrebatamiento de los santos, el glorioso arrebatamiento de los santos, pero no, Jesús no tocará la tierra. Hay mucha gente que dice que tocará la primera fase. Jesús hará todo esto desde la nube. Claro, sí, realmente esa escritura de todo, de que viene como ladrón en la noche, es bueno aclarar gramáticamente. Eso se explica solo, pero el que pasa eso por alto no sabe que es una comparación. Jesús no es ladrón, es lo primero, que él no es ladrón, para que no vayan a malinterpretar, porque hay muchas personas que a veces dicen, pero Jesús es ladrón. No, él no es ladrón, es como, está haciendo una comparación de que el ladrón no avisa cuando va a robar a la casa, pero si tú te preparas, como sigue diciendo la escritura también, dice que cuando tú te preparas, entonces tú ves venir al ladrón, pero es que tú has puesto ya candado. En otra palabra, la iglesia, el pueblo de Cristo, se tiene que preparar, tiene que estar apercibido, que es la parte fundamental de este estudio, la preparación del pueblo de Dios, que no nos agarre, como dice el dicho, asando batata. Los ladrones cuando llegan a la casa no te avisan, te rompen el candado más fuerte que esté, ellos buscan la forma de entrar, pero que tú no estás preparado para recibirlo. Pero la consonancia de esa escritura con nosotros como cristianos es que nosotros, a diferencia de los ladrones terrenales, nosotros no nos preparamos para recibir a ningún ladrón, pero sin embargo para recibir a Cristo, que ahí hago el hincapié de nuevo, que no es que es ladrón, sino que Él viene a hacer un arrebatamiento, porque siempre se ha hablado de la palabra rapto. Rapto es robar. Y por eso es que la Biblia no existe por parte esa palabra de rapto. Eso es los escritores, muchos escribientes, me incluyo también, hemos utilizado la palabra rapto por esa escritura que habla de cómo ladrón en la noche. Es que se ha usado la palabra rapto, pero Jesús en ningún momento va a raptar lo que no es de Él. La iglesia es de Cristo, y como es de Cristo, Él no tiene que raptarla, es de Él. Él se casa con ella cuando quiera. El novio, cuando está enamorado de la muchacha, ellos se ponen de acuerdo y dicen, nos vamos a casar en el mes tal. Y ellos lo que hacen es informarle a los padres. No es que los padres están metidos en eso, de que de poner fecha. Ellos pueden hablar y llorar y hacer de todo, pero quienes saben quién va a poner la fecha es el novio. El novio le dice a la novia, mira, prepárate, que en tantos años vamos a prepararnos. ¿Qué Jesús le está diciendo a la iglesia en este tiempo? Que nos preparemos, porque esa segunda venida de que viene, hermano Andrés. Amén. Y hay mucha gente que puede ser que lo encuentren, como dice un pastor, amigo tuyo y amigo mío, que lo encuentren asando batata. Amén, así es. Es el pastor Máximo Alcántara, muy amigo nuestro. Él siempre usa esa palabra, que no lo encuentren asando batata. Entonces, nosotros como iglesia, por eso estamos en esta introducción, en esta primera enseñanza, y que vamos a seguir, Dios mediante, la semana próxima. Vamos a hablar bien profundo de esta segunda venida premilenaria de Cristo, porque la iglesia tiene que estar aparejada, como dice la palabra, tiene que estar apercibida, porque el novio, ya yo entiendo de que el traje no lo mandó a hacer, yo creo que ya lo tiene puesto. Amén. Creo que lo tiene puesto, y si nosotros no conocemos esta escritura, entonces puede ser que a muchos, cuando venga a abrir los ojos, como hay muchas películas, hay muchos escritos de algunos escritores que han tenido sueños, han tenido revelación, que se han quedado una cantidad de gente. Yo no digo de una cosa ni otra, yo no he ido nunca al infierno, ni quiero ir ni siquiera en sueño, pero por la palabra es peligroso de que después de tú estar batallando tanto en el Evangelio, que como dijo Pablo, tú vengas a ser reprobado. Entonces, hermano Andrés, realmente yo creo que esto de la segunda venida de Cristo hay que tomarlo bien en serio. Amén. Y es como usted decía, hay cosas que quizá no tienen un aval, una evidencia real, pero todas estas cosas han estado ahí. O sea, el manual de Dios
para dirigir y mantener al cristiano en plena comunión con el Señor. Ha estado ahí, como la Constitución de la República, que señala los derechos, lo que el ser humano debe de aprender. Ahora, ¿qué ha pasado? Es que la Biblia no acepta opiniones personales. Cuando usted quiere aceptar una opinión personal, entonces el manual elaborado de Dios automáticamente deja de funcionar y usted tiene que tener una ideología contraria a lo que puede satisfacer su sed de búsqueda. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes para hablar de la venida de Cristo es seguir paso a paso lo que dice la palabra, lo que dice el diccionario de Dios. Amén. O sea, eso es muy importante. Yo creo que ese tema, aunque parece difícil como de intentar, yo creo que es uno de los temas claros e importantes para la iglesia. Y como usted decía, algo que me llegó, de ladrón en la noche, será un encuentro de amor. O sea, tanto Cristo como los santos y la iglesia, que es el componente de todos los santos que han sido lavados y han nacido de nuevo, a ese pueblo Cristo viene a buscar, pero no será un rato, algo forzoso donde una de las dos partes no está de acuerdo. Pero la iglesia espera ansiosamente tener ese glorioso encuentro de amor con su Hacedor, que es Cristo. Y ahí, como usted leyó el versículo, mientras tres condiciones importantes, que aunque quizás no nos dé el tiempo para mencionarlo, pero en Mateo, donde usted leyó, dice que presenta tres cosas importantes. Y dice, mirad que nadie os engañe. Segunda cosa, que estas señales. Y tercera cosa, que va a haber guerra y rumores de guerra. O sea, hay tres principios establecidos en esto, donde la iglesia vigilante, conocedora de la palabra, no va a ser engañado si se deja instruir por la palabra. Porque ¿cuál será el objetivo de Satanás? Que la iglesia pierda el horizonte de una interpretación correcta de la palabra de Dios para caminar equivocadamente al encuentro del Salvador. Así es, eso es así. Sí, estoy bien de acuerdo con eso, porque la Biblia sigue diciendo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y no es conocimiento del que tú busques en la universidad. Y no es que estoy hablando de que es malo estudiar, no, nada de eso. Estoy hablando del conocimiento de la palabra. Entonces, en este tiempo, nosotros necesitamos estar fundamentados en el manual que se nos dejó, la palabra de Dios, la Biblia, es que nosotros tenemos. Es la palabra más segura, según dice las Escrituras. Entonces, nosotros tenemos que entender que el mismo Jesús habló de señales, habló de que a muchos iban a engañar. Y cuando Jesús dice a muchos, Él está dando una profecía de que a muchos se engañarán. Está hablando de un futuro, no está hablando de un presente. De que, ¿por qué van a engañar a muchos? Porque se han desvirtuado de la verdad, de la palabra, de buscar la palabra. Entonces, cuando se está hablando de este tipo de temas, hay muchas personas que en las iglesias, como yo hablaba con mi esposa en días pasados, a veces cuando tú hablas de este tipo de temas, hay mucha gente que lo que hace es que se duerme. Sí. Y en la siguiente semana no va. Hay dos puntos en las iglesias que yo le estoy orando a Dios para que haya una revolución. Y tiene que haber una revolución en el mundo entero. No estoy hablando de la iglesia local donde pastoreo, estoy hablando de todas las iglesias. Cuando se habla de oración y de estudio bíblico. Sí. Son dos coyunturas que debemos de nosotros buscar la forma, y yo le estoy orando a Dios, estoy buscando la estrategia, la manera de cómo llegar. Por eso estamos haciendo este tipo de estudio, este tipo de programa virtual, programa para que la iglesia, para que el mundo entienda, aprenda, trate de estudiar, porque hay personas que el tiempo es volando. Se levantan en la mañana y cuando ponen el primer pie, lo que piensan es, ¿qué pie voy a poner primero? ¿El izquierdo o el derecho? Sí, no están pensando en primero decir, gracias Señor por este día, gracias porque puedo abrir los ojos, gracias porque mi esposa, mis hijos están vivos, puedo respirar. No, primero piensan si el pie izquierdo me va a dar mala suerte o el pie derecho me va a dar buena suerte. Amén. Eso significa que no están leyendo el manual, que no están estudiando, como dice la palabra, escudriñar. Nosotros estamos tratando de escudriñar y de llevar a la gente a que escudriñe, que no se quede nada más en lo que yo le doy. Hay mucha gente que decía uno de nuestros pastores, que nosotros somos consumistas. Muchos cristianos consumistas. ¿Qué es lo que es consumista? Que yo ahora mismo te digo, Cristo viene,
y tú ya agarras eso y dices, sí, Cristo viene. ¿Me voy para Estados Unidos? Sí, me voy para Estados Unidos. Pero viene otro y te dice, mira, allí están peleando dos y yo me voy para allá huyendo a ver lo que están peleando dos, porque no tengo un fundamento, que es lo que nosotros queremos introducir como manera introductoria. Hay que tener un fundamento en la palabra. Cuando hay un fundamento en la palabra, nada te engaña. Ahora cada quien dice donde quiere lo mismo, como quiera yo estoy bien, no hay ningún problema, diciendo que yo estoy bien entre Dios y yo y mi hermano. Entonces todo eso tiene que ser un conjunto. Esto de la segunda venida de Cristo es un paquete completo de que nos manda a nosotros a que nos preparemos. Hay que prepararse, como un tema que yo tengo que se llama prepárate, ya falta poco. Prepárate, ya falta poco. Entonces, por eso estamos nosotros tratando de hablar de esto. Y así ya, vamos a decir casi finalizando, me gustaría que nosotros habláramos un poquito, como hablamos de las señales de los últimos tiempos, quiero que hagamos nada más a manera, como decimos, de vuelo de pájaro, hablar de lo que está aconteciendo en nuestros últimos días, que son señales de los últimos tiempos. Nosotros estamos pasando, el mundo entero ha sido tambaleado por este flagelo del coronavirus o COVID-19. Y nosotros, mirando Mateo 24, no dice por parte coronavirus, ni COVID-29, ni COVID-19, pero sí habla de pestilencia. Habrá pestes, habla claro, habrá peste en el verso 7 de San Mateo 24, habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y mucha gente dice, y todavía falta más. No sabemos, pero lo que sabemos que son las señales. Lo que queremos decirte ahora en esta manera, en esta parte final, y le voy a dar chance a mi hermano Andrés para hablar de esto, porque debemos de dar nuestra perspectiva, porque hay muchas personas diciendo que fue Dios que mandó el coronavirus, que fue el diablo, que el Señor lo reprenda. Ni uno ni otro, pero Dios permite las cosas con un objetivo. En todo hay propósito, y yo siempre he hablado de esto y siempre lo comparto con la iglesia, con mi esposa, y le digo, hasta que nosotros no pasemos el examen, no pasan al siguiente nivel. Siempre yo he estado claro en eso. Siempre hay una prueba, pero es para que tú pases, aprenda la lección y pase al siguiente nivel. Si no aprendemos la lección, nos vamos a quemar y vamos a repetir la lección. Y vamos a estar haciendo dolor de cabeza y saltando, haciendo malabares. Y yo sé que Cristo sana, porque yo tengo ejemplos de gente que Cristo ha sanado del COVID-19, porque yo sé que si Dios lo permite, Él también tiene la cura. Pero tenemos que entender de que no fue Dios que lo mandó, pero sí lo puede permitir, porque Él es soberano, pero es un padre. Y como padre, yo no quiero ver a mis hijos enfermos. ¿Qué padre quiere ver a su hijo enfermo? Dígame usted que está allí. Ningún padre quiere ver a su hijo enfermo, y Dios es un padre para nosotros. Ahora bien, los padres también corrigen y ponen disciplina. No estoy hablando de que el COVID-19 es una disciplina de Dios, pero si Dios lo ha permitido es por algo. Dios pudo habérselo llevado en el primer mes, sí o sí. Así es. En el pueblo de Israel, cuando las serpientes estaban matando gente a dos manos, hubo un momento que Moisés se paró ante Dios. ¿Qué hacemos? Ese era el hombre del momento. ¿Qué hacemos, Dios? Y Dios le dice, mira, hazte una serpiente de bronce, como un estandarte, como una bandera. Y usted dirá, pero eso era un ídolo. Bueno, usted se tranquilo, déjele eso a Dios. El único que puede mandar y reversar y cambiar lo que Él dijo que no era y que es, y multiplicar por cero y le da un número, es Dios. Entonces en ese momento, Él dijo, el que mire a esa señal será sano. Y todo el que miraba a esa señal que Él mandó hacer, ¡pap!, automático, era sano. Entonces, mi hermano Andrés, ¿qué usted opina de esto, de esta pestilencia, de esta pandemia? Eso tiene, la gente está un poco confundida. Todo el mundo sabe que en la agenda que Dios estableció cuando organizó el mundo, cada cosa que debería de pasar en este tiempo estaba bajo el control de Dios. No importa lo que pueda venir. Ahora, hay algo que se llama justicia de Dios. O sea, ¿qué es la justicia? Es proporcionarle al hombre que pueda escoger entre el bien y el mal, que tengas la capacidad de saber la cosa. Y la segunda es la voluntad permisiva de Dios. Hay una voluntad
que es permisiva de Dios, donde el individuo, no como un robot, sino como un ente pensante, tiene la facultad de decidir así. Ahora bien, las cosas que se van anteponer ante la venida de Cristo o van a suceder antes de la venida de Cristo. Por ejemplo, yo estaba hoy en la ciudad capital y me llenó de satisfacción que cada vez que iba a pasar una curva había un indicador. Cada vez que llegaba a San Pedro decía llegué a San Pedro. Cuando iba a llegar a Boca Chica dice bienvenido, usted está en Boca Chica. Cuando iba llegando a Santo Domingo Este dice bienvenido, usted ha llegado a Santo Domingo Este. Así también Dios tiene señales para que nosotros vayamos aprendiendo a través de las señales y nos preparemos para la mudanza que será. Amén. Porque Cristo vendrá como un ladrón de noche, no para la iglesia preparada. No. Porque la iglesia estará siempre conectada al momento presente de Dios. Porque dice, yo tengo pensamientos para ustedes para bien y no para mal. El propósito de Jesús, en su plan general, gloria a Dios, gloria a Jesús, es que toda la gente pueda alcanzar el favor de Dios. Entonces, por eso es que las señales hay que observarlas. Como él decía, ustedes saben cuándo van a llover, pero no saben que el Hijo de Dios está aquí en la tierra caminando. Jesús le decía al pueblo de Israel cuando vino. Y otra cosa que me llama, que usted decía, es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los santos, debemos de prepararnos, tomar tiempo para estudiar la palabra. Lucas, uno de ellos, él investigó, algo lindísimo, usted lo puede leer, está en Lucas capítulo 1. Él dice, lo que ha parecido ciertísimo a ustedes, él sabía que lo habían recibido de su padre, o sea, pero él fue inteligente, diligente y comenzó a investigar cada cosa para estar conectado con el plan de Dios y que cada cosa no le sorprendiera. Ahora bien, ¿por qué los cristianos no nos gusta orar? Porque cuando oramos se produce cambio. ¿Por qué no nos gusta aprender la palabra? Porque la palabra te va a transformar por la obra del Espíritu. Claro. Y si somos estudiosos de la Escritura, nos vamos a confrontar con la verdad. Y la verdad, gloria a Dios, operará en nosotros y nos ayudará a tomar una decisión de estar preparado o cambiar nuestra forma y volar de esa zona de confort. Por eso a la iglesia no le gusta orar. Si ora, hay cambio. Tienes que mudarte. Claro. Y si conocemos las señales, también debemos estar preparados. Por eso la iglesia, por muchos años, no ha tocado a lo que enseñamos grandes trabajos para reunir a la iglesia que aprenda la verdad. Pero yo sé que eso va a cambiar en el nombre del Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, Andrés. Llegamos a la parte final de este primer espacio. Sin antes recomendarle que entre a nuestra plataforma. Nosotros estamos en la plataforma como Pastor Jesús William en YouTube, Jesús William Balbuena en Facebook, Pastor Jesús William en Instagram y @Jesús en Twitter. Y como iglesia estamos IDP, Gosén, Tierra Fértil, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, que ahí usted va a encontrar temas como este y queremos no dejar de invitarle para la próxima semana. La próxima semana esto va a estar tremendo, porque vamos a entrar en materia profunda de la segunda venida premilenaria de Cristo. Y nada más, manera de introducción, ahí van a ver 3 partidas que yo quiero nada más mencionarle los nombres. Usted va a escuchar 3 corrientes teológicas. Hay 3 corrientes teológicas y nosotros le vamos a decir por cuál nosotros nos lanzamos. Porque es bueno también definir a dónde nosotros estamos y qué nosotros recomendamos, porque no es bueno dejar a la gente en el aire. Esas corrientes teológicas son la pretribulacionista, está también la tribulacionista y la post-tribulacionista. Son 3 corrientes teológicas que hablan de la segunda venida premilenaria de Cristo. El pastor Jesús William, Andrés Avelino Ávila estuvieron con cada uno de ustedes, diciéndole que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Hasta la próxima.